El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este primer programa que tenemos del 2024. La semana anterior y la anterior a aquella tuvimos resúmenes del año 2023 con varias entrevistas que fueron muy comentadas y con mucho éxito. Empezamos este primer programa dentro de una semana aciaga para el Ecuador. La huida de alias Fito de la penitenciaría del Litoral el día domingo pasado. El lunes, la huida de Colón Pico, acusado de ser uno de los que está detrás de un plan para matar a la fiscal general de la Nación y que pudiera tener que ver con también el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y el martes, ya con estado de excepción y todo, una toma en vivo de un grupo armado del canal estatal, aunque es una empresa privada, el dueño es el Estado, TC Televisión, que es tan sintonizado. Esto en la ciudad de Guayaquil. Antes había, además, en Esmeraldas y en otros lugares, carros, bombas, incendios, una serie de situaciones, pues realmente de un caos generalizado, que termina con esto la toma de Canal 10, que gracias a Dios pues fueron rescatados y no hubo ninguna pérdida humana. Y para eso queremos pedirle su conocimiento, su sapiencia, su experiencia a un experto internacional en el tema de seguridad y convivencia social, que es el sociólogo Hugo Acero Velázquez, que le ha tocado vivir además en su país, en Colombia, todos estos avatares muchos años antes, y que ha estado en el Ecuador, en Guayaquil, en San Borondón, en otros lugares, trabajando de manera exitosa ya en varias oportunidades. Entonces yo empiezo preguntándole a Hugo, agradeciéndote, porque no es un programa común del Personaje del Viernes. Ya lo hemos entrevistado a Hugo en el Personaje del Viernes, porque es un personaje a nivel internacional. En este caso, la pregunta inicial sería, esta fuga, hemos visto nosotros en series, incluso de películas y libros y todo, cuando se fugó de la cárcel Pablo Escobar o cuando se fugó el Chapo Guzmán en México. Acá viene el caso de alias Fito y la toma del canal TC Televisión. Eso, ¿qué paralelo tiene con lo ocurrido en Colombia en los 80 y 90, Hugo? Bueno, Bienvenido. la verdad, primero, Andrés, gracias por la invitación y grato estar aquí en tu programa. Lo segundo es que Colombia ha tenido muchos eventos de estos. Algunos, digamos, no he estado de manera directa trabajando estos temas, en otros sí he estado de manera directa solucionando problemas, pero Colombia ha tenido este tipo de cosas. Fundamentalmente el poder corruptor que tienen las organizaciones criminales, particularmente aquellas ligadas al narcotráfico, hace que en algunos casos se abran las puertas de las cárceles como por arte de magia. Magia que tiene que ver desde luego con los niveles de corrupción que existen en muchos establecimientos carcelarios. Y Colombia los ha tenido.
algunas fugas masivas, otras fugas, digamos, casi que individuales, pero quizá para recordar una de ellas importante es precisamente en medio, en medio de la presidencia de César Gaviria en los años 90, 92, cuando Pablo Escobar decide entregarse para negociar con el gobierno nacional. Ya, Ahí se claro, construyó, claro. se Se construyó construye una una cárcel. cárcel, que más que una cárcel era una mansión, se construyó a su manera, cerca ahí en Antioquia, cerca de Medellín, se construyó esa cárcel que se llamaba La Catedral. Pues Y esto es lo que le allí decían fue en recluido. Envigado, ¿no? En Sí, Envigado. sí. En Y Envigado. allí fue recluido Pablo Escobar y algunos de sus lugartenientes. Pero la verdad es que casi que lo tenían como una casa de campo, porque allí llevaban a pedir cuentas a sus miembros que se comportaban mal y algunos socios que inclusive en esa cárcel fueron asesinados. Cuando el gobierno nacional se da Eso es cuenta, verdad. Eso de los asesinatos es verdad, porque en las series yo lo he visto, que algunos de sus socios fueron y nunca regresaron. O sea, es cierto lo que pasó. sí, claro, claro, eso sucedió realmente y él seguía realmente delinquiendo desde ahí, manejando sus negocios y recibiendo a cuanta persona consideraba él que debería entrevistarse con él en esta supuesta cárcel, porque realmente parecía más una casa de campo. Esto llevó a que la evidencia, el gobierno nacional tomara la decisión pues de presionar para mejorar esa situación y en medio de esa presión mandaron a un viceministro que fue a atender el tema directamente en la cárcel. Pablo Escobar terminó secuestrándolo en ese lugar No puede y, ser. O sea, y fue al final el viceministro y lo secuestra. no lo dejó salir, lo tuvo ahí secuestrado y al final de la mañana, casi en la madrugada, se dan cuenta que Escobar y su gente se había evadido, se había ido de la famosa cárcel Catedral y se fue para no regresar más hasta cuando cayó en el 4 de diciembre del año 1993. Pero digamos, ese es de los primeros hechos que uno puede relatar, digamos, de ese nivel, de De ese manera nivel. particular. Pero, como digo, duró muy poco luego, porque hubo una persecución muy fuerte por parte de los organismos de seguridad del Estado, que llevó a que en diciembre del 93 fuera dado de baja también en la ciudad de Medellín, en una casa donde se ocultaba. Y eso, digamos, es un hecho ahí a tener en cuenta. Siendo Una pregunta, Hugo. En el caso de esta cárcel, que luego en efecto, no solo en las series y películas que hemos visto, sino en esa época mismo salió pues las fotos y todo cómo vivían. Le aceptaron a Pablo Escobar, el gobierno, me imagino, que él prácticamente la diseñe, ¿no? Claro, yo creo que hasta la financió y la puso, pues, y la hizo Ya. completa, pues. Y de todas formas, la verdad es que sí fue una vergüenza nacional la manera como este señor estaba viviendo ahí, digamos, supuestamente en proceso de sometimiento a la justicia colombiana. Pero fue una burla que terminó con la Burla. huida y desde luego con la persecución muy fuerte que llevó a años, un año y medio después de su huida a que se le diera de baja ahí en la ciudad de Medellín, en una casa que se ocultaba. Ya, ahora, en el caso de México, el Chapo Guzmán, famoso por sus túneles, aquí decían el día domingo, ¿no será que se fue Fito por un túnel? Y la mayoría de la gente le dijo, no, no necesita irse por un túnel. Si seguramente soborna a alguien o lo que sea, no necesita hacer túnel. Encima aquí la ciudad de Guayaquil medio que cavas y sale agua a 1 metro debajo de la tierra. O sea, aquí el nivel freático no permite que se hagan túneles como en otros lados, pero no necesita, es lo que digo, porque las cárceles no las controla el Estado. No, pero ha sucedido también en Colombia. Aquí son varios los extraditables, porque algunos de ellos estaban para extraditar, que han salido por la puerta grande con el apoyo de algunos servidores públicos corruptos que terminan abriendo la puerta. En mi caso, por ejemplo, me tocó
otro hecho de estos, siendo subsecretario de Seguridad en el año 1998, las FARC dinamita una de las paredes de La Picota, una de las cárceles más grandes que tiene Bogotá. Y en ese momento murieron, de producto de esa explosión, murieron 13 personas y se volaron 98 presos. La gran mayoría de ellos eran miembros de las FARC, precisamente porque para eso fue que hicieron ese operativo, para liberar a algunos de sus miembros que estaban detenidos en La Picota. Y ese fue un elemento, fue un hecho también que tuvimos que atender y se alcanzaron digamos, a recapturar a algunos de las personas que se habían evadido, pero algunos otros lograron esa huida, pero lo más lamentable fueron la pérdida de 13 personas que murieron en ese hecho lamentable. O sea, en el año 1999. hubo cruces de balas. Sí hubo cruces, pero la gran mayoría de muertos realmente se dan por la explosión para tumbar el muro para que pudieran salir los presos. Ah, ya, ok. Y tú eras subsecretario de Seguridad, en ese caso, de Bogotá, nacional de Bogotá. De Bogotá. Y esto se da en una cárcel nacional e inmediatamente comenzamos a coordinar con el gobierno nacional. Ya nosotros habíamos previsto y habíamos llamado la atención de que faltaba seguridad de esa cárcel en términos perimetrales. Y habíamos definido estratégicamente que se tenían que tener 3 anillos, uno de la Guardia Penitenciaria, uno segundo anillo de la policía y un tercer anillo de las fuerzas militares para que nadie pudiera salir. Pero en ese momento que sucedió este hecho, esa estrategia no se había implementado por parte del gobierno nacional. O sea, esa estrategia fue posterior a este hecho. O ya se había hecho, ya se había decidido, pero no la habían implementado. Se había exigido en 2 consejos de seguridad que habíamos tenido en Bogotá. Cada vez que hacíamos el consejo se tomaban las medidas, pero a medida que pasaban los meses se flexibilizaron, no volvieron a hacerlas hasta que nos llegó el atentado en el año 1999. Una cosa, vale puntualizar, en Colombia, y porque nos lo explicó el propio Hugo en el programa que hicimos con él, el personaje el viernes, las cárceles sí pueden ser gestionadas, administradas y construidas a nivel municipal, cosa que acá en Ecuador no, y es algo que lo hemos venido proponiendo y propugnando desde ese momento. Entonces, esta cárcel a la que tú te refieres es una cárcel nacional, pero estaba en la zona de Bogotá, ¿no? Sí, Bogotá tiene 3 cárceles nacionales, una en La Picota, que tiene alrededor de 5.000 presos, la Modelo, que está alrededor de 4.800, y el Buen Pastor, que es para mujeres. Y Bogotá tiene su cárcel distrital, que es la mejor cárcel que tiene el país. ¿Cómo se llama, perdón, que me dijiste? La cárcel distrital. 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 Esa cárcel la construimos siendo subsecretario en el año 1999 y se finalizó en el año 2000. En el año 2000, apenas como año y 3 meses duró la construcción. Es la mejor cárcel que tiene el país. Hoy, después de 20 años de construida, funciona como un relojito. ¿Por qué es la mejor cárcel? ¿Qué es diferente a otras? Es como para poder aprender, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es una cárcel que no se construyó lejos de la ciudad. Era una cárcel vieja que funcionaba dentro de la ciudad. En su momento seguramente era el área rural porque fue construida en 1934, pero 70, 80 años después definitivamente no estaba sirviendo, estaba muy mal. Y nosotros decidimos reconstruirla, tumbarla y volverla a reconstruir. Y se construyó en el mismo sitio, dentro de un barrio. Es una cárcel de mediana y alta seguridad, con muy buenas especificaciones. Contó con la asesoría del Buró de Prisiones de los Estados Unidos en su diseño, pero no fue solamente el diseño de la infraestructura, sino que hubo todo un plan orientado a mejorar 4 áreas específicas. 1, infraestructura. Es una cárcel de mediana y alta seguridad de muy buen nivel. Segundo, tanto el personal administrativo como el personal de guardia ingresó a un proceso de profesionalización y de mejora.
Entonces mejoramos los niveles de la guardia, salariales y Ok. demás, pero se profesionalizaron. Los que no servían los sacamos y contratamos otra gente y fueron profesionalizados. Ese es el segundo nivel, o sea, profesionalización del personal administrativo y de guardia. El tercer nivel es contar ¿Ellos con unos usan sistemas armas de o no seguridad. usan armas? Porque aquí no usan Sí, armas. claro, Sí utilizan usan armas. armas. Claro, eso es Sí, clave. utilizan armas y de ahí su armerillo y todo lo demás. El tercer nivel tuvo que ver con temas de seguridad. Y uno de los temas específicos de seguridad que son bastante importantes de esa cárcel es que todo el sistema electrónico, el tema de puertas, el tema de esclusas, el tema de cámaras de video, el tema de audio, todo el manejo electrónico de la ciudad, de la cárcel, no la maneja la guardia. No. No, es manejado por una empresa particular de las mejores Ok. especificaciones. Como decir, la mejor empresa de vigilancia es la que maneja el sistema electrónico. Y el sistema electrónico en su mayoría está orientada para controlar a la guardia. Por ejemplo, Ah, las ya. cámaras están menos orientadas a vigilar a los presos y más orientadas a vigilar que se cumplan los protocolos de seguridad por parte de la guardia. Qué Entonces, interesante. cuando queda grabado que una puerta que no se podía abrir entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana es abierta, siempre hay un responsable, un guardia que tendrá que responder disciplinariamente de por qué se abrió esa puerta. Claro, o sea, a los que están controlando principalmente es a los que tienen que controlar a los presos. Es un Es, proceso de estarlos controlando, ¿no? Peso contra peso, y de que ellos sepan que están siendo observados. claro, y desde luego ahí hay cámaras también orientadas a vigilar a los presos y digamos, Desde era como luego. una cárcel completamente transparente y no se sabe qué hay. Y lo otro son protocolos de disciplina. ¿A qué hora se levanta? En la cárcel el día comienza a las 5 de la mañana. Los presos se tienen que levantar a las 5 de la mañana y arreglar su celda. Son celdas de 4 y de 6 personas. Tienen que arreglar la celda, dejarla limpia, bañarse y sobre las 6:30 de la mañana están abandonando celdas y se dirigen a patios y se dirigen a lugares donde van a estar reunidos, ¿cierto? Y ahí se desayuna y después de que se desayuna se va a talleres y todos los días hay actividad exactamente de esa manera. Las comidas se le dan unos sitios específicos del patio en donde tienen donde comer y es comida que se les lleva caliente y de manera adecuada. Inclusive en algunos casos hay dieta, no hay ningún problema, se les prepara todo. Eh, y sobre las 5:30 están cenando, a las 6 finalizan de cenar, suben a celdas y tienen 1 hora de iluminación. Ellos no manejan la iluminación. A las 7 de la noche se apaga la luz y duermen como angelitos hasta las 5 de la mañana. Apagan a las 7 de la noche para todos. Sí, para todos. No manejan ningún tipo de iluminación, no tienen televisores en la celda, no tienen radios, nada, no tienen eso. Hay televisores públicos en los patios y en algunos talleres, Ya. pero en celdas no manejan ningún tipo de cosas de esas. Y una pregunta, ¿en las celdas tienen enchufes, como decimos nosotros, o sea, para poder conectar? No, no conectan No. nada porque es una bóveda en concreto. Ah, es una bóveda en concreto. Es que eso hemos visto, que acá, en cambio, en algunos lugares sí tienen no uno, sino tres tomacorrientes, como le dicen. Entonces, ¿No? eh, Y esas cárceles viejas, llenas de cables y llenas de tomacorrientes, son un peligro. Pueden llegar a un corto y se incendia y ahí termina mucha gente muerta. No, en principio, digamos, es el control total en temas de seguridad. Además, en temas de disciplina para los presos, el preso solamente se le acepta pantaloncillos y tenis y ok, medias. Lo o sea, demás, zapatos, la tenis, cárcel se les da. pantaloncillos. Ah, ya, la cárcel les da su vestimenta, el resto. Sí, claro. Le da toalla, le da vestimenta, le da sábanas, fundas, cobijas, almohada, eso lo da la cárcel. Todo Qué eso lo da la interesante, cárcel. E qué inclusive interesante. todo el kit de aseo se lo da la cárcel. También, Sí, claro. Es más, no pueden tener comida dentro de las celdas. solo en los lugares donde están asignados para comer. Sí, y la comida la da la cárcel. No, ellos no preparan ningún tipo de comida, y está prohibido que las familiares lleven comida el día de la visita.
O sea, no hay esto de que de casi que un comisariato que venden internamente, porque eso es lo que pasa aquí, no solo en Guayaquil, en todas las cárceles que venden comida, cigarrillos, cerveza, como que hubiera un comisariato No, interno. no, No. inclusive en los últimos años, como las administraciones cambiaron, alguna administración autorizó la venta de productos en paquete, papas, chitos, productos en paquete, pero no comida distinta a esa. La demás comida la da la cárcel de manera específica. Pero como digo, durante todo el día permanecen en talleres, en patio y en actividad. No suben a celdas ni están durmiendo, sino después de las 6 de la tarde que regresan a la celda, tienen 1 hora de iluminación y a partir de las 7 de la noche se apaga la luz y a las 5 de la mañana se vuelve a prender la luz para volver la rutina diaria ordinaria. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos. Queremos que Ecuador vuelva a ser un país de paz como lo fue durante tanto tiempo. Ojalá se pueda lograr. Ya regresamos en el personaje del viernes con el sociólogo Hugo Acero desde Bogotá. Nos está atendiendo y le agradecemos por su deferencia hacia el sistema de emisoras Atalaya. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, viernes, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo se reprisa a las 7 a.m. Además está por nuestro Facebook Radio Atalaya 680M y nuestro YouTube, que es el canal Radio Atalaya 75. Ustedes se pueden afiliar aquí, Radio Atalaya 75. Ya volvemos. Gracias, muy amables amigos del personaje del viernes con el sociólogo Hugo Acero Velázquez. Y estábamos hablando del tema de las cárceles y de las fugas de personajes, digamos, famosos dentro del crimen organizado. En lo que tiene que ver a esto, solo quería hacer un símil, quizás suena no tan importante ni relevante, pero igual lo hago. Las figuras de narcos, capos de narcos en Colombia y en México, generan que en otros lados los quieran en muchas cosas imitar. Por ejemplo, acá ya les hacen corridos, o sea, música, como les hacen a los mexicanos, a los que son jefes de los grupos que estamos hablando, de los grupos violentos. Y por otro lado, ellos quieren parecerse, porque han visto todo esto, a tal, a cual, a la acá, al Señor de los cielos, al Señor de los no sé cuánto. Entonces, y en el caso de los, pues, que fueron tristemente célebres, narcos colombianos, también hay el más célebre, pues obviamente es Pablo Escobar, ¿no? Pero ahí lo que te pregunto es, ellos, esto se acostumbra o se acostumbraba ya a meter a muchos chicos jóvenes, porque en el caso de lo de Canal 10, se ve que terminan siendo 2 menores de edad y el resto tendrá 20 años, una serie de chicos jóvenes que los lanzan a realizar actividades que ponen al país en vilo. Digamos, es una práctica generalizada dentro del crimen mismo, y es precisamente contar con soldados jóvenes, lo que ellos llaman soldados, o contar con seguridad joven y además dispuestos a hacer lo que sea por la plata que les están dando. Y hay un proceso en Colombia, no solamente en temas de narcotráfico, sino también en temas de conflicto armado. La mayoría de los grupos guerrilleros que ha tenido Colombia han reclutado sobre todo niñas y niños que vincularon de 11, 12, 10 años, y algunos de ellos en este proceso de desmovilización de las FARC ya tenían 30 o 40 años y aparecieron en la guerrilla o estuvieron en la guerrilla o fueron reclutados
de manera forzosa en algunos casos, de manera voluntaria en otros, desde muy temprana edad. Y realmente es porque los ejércitos en general son gente jóvenes. Los ejércitos, tanto los institucionales como los no institucionales o delincuenciales, Ajá, son irregulares, gente joven. delincuenciales. Entonces, esa es una práctica que permite garantizar, eh, digamos, osadía, riesgo, manejo de riesgo, sin importar lo que pueda pasar, y al mismo tiempo, si se quiere, una milicia muy barata y muy económica a la hora de garantizar ciertos niveles de seguridad, pero también buscando ciertos niveles de fidelidad. Son chicos y chicas, lo que nos dice, que, bueno, me imagino, no son de escasos recursos y les van pagando una cantidad que para ellos es bastante, ¿no? Sí, 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 para ellos, que ese es otro tema importante con el cual hay que cruzar políticas sociales, porque la verdad es que a veces nos quedamos únicamente con la idea de que deben estudiar, que los muchachos deben estudiar, pero lo que sucede es que hoy desde los 12, 13, 14 años hay muchachos que tienen expectativas de cómo vivir la vida y cómo tener unos ingresos y cómo poder casi que sostenerse solos. Y es una situación bien difícil porque en principio, digamos, está en la edad escolar, en la edad de estudiar, de finalizar su secundaria y luego pasar a la universidad. Y en muchos casos no tienen oportunidades de ingresos. Y desafortunadamente estos grupos sí tienen capacidad para poderlos atraer con pocos recursos a la hora de ver la rentabilidad del negocio, pero muy buenos recursos para los jóvenes como oportunidad de ingreso. Pero están conscientes, y esto también me salta, de que pudiera ser una carrera de corta, no digamos de corta libertad, porque van a las cárceles y de pronto salen después de poco tiempo, pero de corta duración de su vida, porque ponen en riesgo su vida, no solo contra la parte de la policía, sino también por las peleas entre bandas, ¿no? Pues la verdad es que es corta la vida, no solamente para los jóvenes. Hay un libro muy importante, una investigación muy importante que hizo un periodista y analista de estos temas que luego fue alcalde de Medellín, que es Alonso Salazar. Y es un libro que se Ok. llama No nacimos para semilla. Y fue de los primeros libros que llamó la atención sobre la manera como los niños, niñas y jóvenes estaban siendo vinculados a actividades delincuenciales, particularmente por el narcotráfico. Y ese título, No nacimos para semilla, es que ellos saben que la vida es corta y hay que disfrutarla con mayor intensidad. No Eh, nacimos para semilla, ¿no? Aquí está. no nacimos, sí, Ahí no está. nacimos, exacto. No nacimos para semilla. Ese es de Alonso Salazar, que como digo fue alcalde también de Medellín, después de Sergio Fajardo, muy buen alcalde, entre otras cosas, que también tuvo que afrontar muchos problemas de violencia y delincuencia en el caso de Medellín. Pero no es solamente los jóvenes, la verdad es que cuando uno mira todo el fenómeno del narcotráfico y de las mafias ligadas al narcotráfico, los capos duran muy pocos, salvo la mafia italiana y algunas mafias japonesas y un poco de otros lugares, los mafiosos llegan a viejos. La gran mayoría de mafiosos en América Latina y de personas ligadas a estas estructuras no pasan de los 40. No pasan de los 40. No pasan de los 40, son asesinados Y no les importa, o sea, no, ya saben que esto es o algo, terminan digamos, presos. O sea, o terminan presos. son organizaciones que llaman la atención la manera como hablan del jefe. Ya por lo menos después de los 30 años, los jóvenes que están haciendo carrera dentro de estas organizaciones ya consideran viejo a una persona después de 30 años. Ah, Eh, ya lo consideran como en la antigüedad, que se consideraba a alguien de 30, 35 ya viejo. digamos que también es una característica de este tipo de organizaciones. En muchos casos eso lleva a que los terminen entregando sus propios compinches, sus propios socios menores, terminan entregándolo porque necesitan cambiar de cabeza y necesitan hacer reestructuraciones. En muchos casos los entregan o les dan de baja o terminan presos porque los han entregado sus propios socios.
Es una característica digamos, de poco tiempo de vida que tienen las personas que se dedican a estas actividades. Y estos jóvenes, en muchos casos adolescentes y hasta casi que púberes, hombres y mujeres que entran en la vida delincuencial y cerca a los negocios del narcotráfico, ¿son menos o más violentos que los adultos? Son mucho más violentos. Más Son mucho más violentos. violentos. Desafortunadamente, a veces hay generaciones o grupos de muchachos que realmente han perdido todo el tema empático y no les da, uno dice, pero ¿cómo pueden cometer esos crímenes tan atroces? No, la verdad es que en muchos casos el tema empático no les funciona y ha sido también el proceso de formación que han tenido como niños. Claro. La falta de afecto, el maltrato que han recibido en sus hogares, las falencias, toda una cantidad de cosas que lleva a que les importe muy poco hasta su propia vida. He visto películas y leído libros de en África, las guerrillas africanas reclutan pues a muchos niños y niñas y que se vuelven estos ejércitos de niños y niñas que son violentísimos. Por eso te lo preguntaba si en este caso también, ¿no? Y con una falta de responsabilidad total a esa edad, manejando armamento de alto calibre, ¿no? Pero además las organizaciones los utilizan porque la legislación digamos, penal, Sí. que en el caso de Colombia es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, es mucho más laxo. Acá también, acá igual. Entonces pueden cometer homicidios y digamos, lo que hay es que hacer es restituir derechos de manera particular a estos jóvenes y una vez cumplidos los 18 años casi que hay que darle la libertad, pero no pasa al sistema penal de adultos. Y ¿cuáles? O sea, tienen que ser menores de edad, básicamente. Y tienen sus propias cárceles, digamos, Sí, para sí, juveniles. sí. Sí. Digamos, aquí son los centros de atención especializada, pero fíjate que hay un tema importante también, y es que desafortunadamente terminan, y tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ese tema, y esos lugares terminan siendo como cárceles. Igual, unas condiciones muy difíciles, unas condiciones de violencia, hay Allá. caciques, hay gente que domina esos patios y una cantidad de cosas. Hay Eso nos también llevó, jefes dentro de los grupos que están ahí. sí, eso nos llevó en Bogotá en el año, o llevó a Bogotá en el año 2014 a montar un programa de justicia restaurativa para temas de jóvenes que habían infringido la ley penal. Desde Ok. luego se excluían jóvenes que hubieran cometido homicidios o actos de terrorismo, pero casi que los demás delitos, lo que logramos o lo que logró el distrito, y luego yo fui secretario y lo implementé y lo amplié, lo que logramos es que los muchachos que cometían delitos no fueran privados de la libertad. Lo logramos con el Consejo Superior de la Judicatura, sino que se los entregaban al distrito, a unos programas que tiene Bogotá. Nosotros comenzamos con 210 muchachos, yo finalicé con 750 muchachos y muchachas, y tenemos en ese programa un nivel de reincidencia de solo el 5%. De cada 100 muchachos que nos entregaron, y allí han pasado más de 3.500 muchachos, de cada 100 muchachos que nos entregaron, solamente 5 volvieron a reincidir. Pero es porque se trabaja con ellos, con su familia, y se trabaja mejorándole todo el tema educativo y de ingresos. Y la verdad es que ha sido exitoso ese programa en términos de resocialización. Pero Por fuera de me parece muy, muy interesante. Sí, sí, entre otras cosas porque ese programa lo trabaja en libertad, pero con compromisos de juez, en donde si el muchacho no cumple los compromisos de educación, de formación, de trabajo que va adquiriendo con el programa que tiene el distrito, pues si no los cumple, termina privado de la libertad. Pero no solamente se trabaja con el muchacho, sino se trabaja con los papás, con la familia. Entonces, ese es un proceso de resocialización bastante interesante.
Absolutamente interesante. Como tú dices, de resocialización, de reinserción social, de realmente que debería de adoptarse acá también, sobre todo en las ciudades principales. Ahora, en el tema de los medios de comunicación, eh, no sé, ustedes han tenido tomas de los medios de comunicación también. Hablábamos fuera de micrófono el caso del Espectador, por ejemplo, en la época de Pablo Escobar. Sí, desafortunadamente, digamos, los riesgos se extienden a otras profesiones, no solamente son los riesgos que tiene la fuerza pública, que tienen los policías, que tienen los militares, que tienen los jueces y que tienen la Fiscales. gente que tiene que impartir justicia, fiscales, que tienen que impartir justicia o seguridad, sino que se extiende a profesiones que también entran a tener riesgos en medio de esta situación. Y esto tiene que ver con los periodistas. Pues desde luego Colombia también tiene muchos hechos de violencia hacia los medios de comunicación. Son varios los periodistas que fueron asesinados, algunos de ellos directores de medios de comunicación muy prestigiosos y demás, que además transmitían lo que estaba sucediendo, que fueron asesinados, algunos de ellos tuvieron que exiliarse, irse del país. Casos emblemáticos Algunos fueron asesinados y otros tuvieron se que fueron irse del del país. país. Casos Casos emblemáticos. emblemáticos, el asesinato de Juan Guillermo Ríos, que era un periodista muy prestigioso en el país que fue asesinado. Ese nombre no es, ese nombre no es. Es de otro periodista, Juan Guillermo todavía vive. Allá. Ahí, si quieres, no sé si pudiéramos cortar esa parte o... Claro, la ¿sí? editamos. Lo de Juan Martín, esa parte Guillermo la Ríos editamos. no, Ajá. Juan Guillermo, le porque dejamos casos fue otro emblemáticos. periodista, fue otro periodista. Pero vayamos acá, entonces trato de hilar para que pueda... Ajá. Entonces, algunos casos emblemáticos de hechos violentos hacia los periodistas, uno de ellos tiene que ver con el director y dueño del diario El Espectador, un periódico que tiene más de 100 años de creación y de funcionamiento y liberal, pues digamos, ampliamente conocido en el país. Es el segundo diario impreso El del país Espectador. después del Tiempo, El Espectador. Asesinan a don Guillermo Cano, pero no solamente asesinan a don Guillermo Cano, sino que realmente el narcotráfico en la época de Pablo Escobar se ensañó con el diario, con El Espectador. Volaron en un acto terrorista, volaron las instalaciones del Espectador en Bogotá, en un carro bomba, con daños gravísimos sobre toda la infraestructura y todas las instalaciones y con varios heridos que hubo y muertos en ese atentado terrorista al diario El Tiempo en Bogotá. Asesinan a su director, precisamente el don Fidel Cano. Además... También. O sea, al director también lo asesinó. Sí, al dueño, sí, O sea, ambos, al dueño y al director. Qué desgracia. O sea, con No, Escobar, Pablo. digamos, él era dueño y director, Ok. Las dos cosas. Exacto. Y además, en el caso, por ejemplo, de Medellín, cuando este periódico buscaba distribuir su edición diaria, el narcotráfico se dio a la tarea casi que a comprar, antes de que se distribuyera, todos los periódicos, para que la gente no leyera lo que el periódico estaba escribiendo. O sea, eso era una persecución, no solamente a los o sea periodistas. que llegaban los diarios, claro, a Medellín y Pablo Escobar hacía que su gente compre todos los diarios para que nadie lea El Espectador. Exacto, inclusive casi que de manera clandestina los periodistas en Medellín y en Antioquia tuvieron que realizar su tarea. Y eso fue una persecución tenaz, pero eso no solamente sucedió con ellos, sino también con otros medios de comunicación y con otros periodistas importantes que fueron en algunos casos asesinados y en otros casos tuvieron que irse del país por amenazas. Estoy viendo, por ejemplo, un caso aquí de Jorge Enrique Pulido, periodista de televisión colombiano. Es el caso que te quería mencionar, no me acordaba del nombre de Jorge Enrique. Dice, recibió varios impactos de bala, el caso que tú justamente querías mencionar, el 29 de octubre de 1989 y se aferró a la vida durante los 10 días que estuvo
en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Pedro Claver. Falleció como consecuencia del atentado del cartel de Medellín. O Sí, sea, son Escobar lo mandó a... tantos periodistas que Colombia perdió por esa, digamos, en medio de ese problema de violencia y delincuencia que tuvimos en los años 80 y 90. Y o sea, tomas simbólicas de medios, porque te cuento, nosotros en la década de los 80, aquí en Radio Atalaya, en nuestra anterior sede, varias veces se tomaron la radio, hicieron proclamas la gente de Alfaro Vive Carajo, grupo insurgente que en esa época estaba en el Ecuador. Pero ellos llegaban armados, encapuchados, daban una proclama pues al control de sonido, al periodista de lo que estaban, pues ya sabían que no tenían que hacer nada, pues los tenían apuntados, escribían unos grafitis y se iban. Pero esto de ahora, obviamente, eso era guerrilla ideológica. Otra cosa es el tema narco, ¿no? No, en ese caso, digamos, no se dio tomas por parte de organizaciones ligadas al narcotráfico. Sí se dieron hechos similares a los de Alfaro Uribe. Se dieron con el caso del M-19 en la época en que este grupo estaba operando. Se dio en el caso de los 80. Algunas acciones de esas de tomarse emisoras o una proclama, grafitis y salir corriendo. Allá, ok, claro. Eso más o menos el mismo estilo, ¿no? Sí, son casi que organizaciones hermanas, muy parecidas en el caso de Ecuador, Alfaro, y en el caso de Colombia, el M-19. En el caso de Luis Carlos Galán, él estaba recordando ahora que aparte de político, abogado, también hizo periodismo, ¿no? Sí, sí, y buen periodista realmente. Estuvo trabajando en El Espectador y Ya, además en una revista que se llamaba Nueva Frontera. ok. Muy buen periodista, muy buen escritor. Yo tuve la oportunidad de leer absolutamente todas sus columnas y todo lo que él estaba escribiendo en los momentos en que ejerció como periodista, porque su familia en algún momento me contrató para recuperar el archivo histórico de Luis Carlos. Mira qué interesante. Y se hizo, lo recuperaron el archivo histórico de Sí, Luis sí, Carlos. sí, se sacaron varios libros ya recuperando todos sus escritos, no solamente sus escritos periodísticos, sino sobre todo los escritos políticos. Era un político muy, muy inteligente y sobre todo con un conocimiento del país como nadie. Yo creo que, y buen periodista realmente. Yo creo que hay que destacar Bueno, de Luis Carlos no claro. solamente su integridad personal, sino su profesionalismo. Qué bueno y que lo podamos destacar ahora, porque realmente es una figura emblemática, ¿no? Y que no, Luis Carlos Galán. En el caso del libro te comentaba noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, el laureado premio Nobel colombiano. Se habla también del secuestro de la hija de uno de los dueños de uno de los principales medios impresos de Colombia, ¿no? Pues ahí hubo una hija de un expresidente que fue Ah, Diana ya, Turbay, perdón, Diana Turbay, es a y ella, ella ¿no? era Pero periodista también, es que ella era periodista del diario y se hablaba de eso, que ella era una un periodista noticiero. destacada. Pero fíjate que en ese momento Ah, hubo era de tres, noticiero, claro, hubo tres secuestros grandes, uno de Andrés Pastrana, que luego fue presidente de la República, pero no era otro periodista, lo de, secuestraron por político. básicamente en presión en medio de la situación que estaba viviendo el país de la guerra contra el narcotráfico. Eh, Ya. y otro fue Francisco Santos, que luego Ah, fue claro, vicepresidente en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y está claro, Diana claro. Turbay. Y hay otros periodistas que fueron secuestrados precisamente en medio de los problemas que había en ese momento de los años 80 y 90. Y Diana Turbay, en el libro, al final fallece, pues, o sea, digamos, la matan. Sí, sí, desafortunadamente no se logra su liberación y muere en medio del operativo que buscaba liberar. Qué tragedia, ¿no? En el caso
de Francisco Santos, sí, él sí, y Pastrana, obviamente, ambos sí, sí logran, digamos, Sí, ser liberados o, o rescatados. No sé cómo fue el caso de ellos, cómo se liberan. pues en principio, digamos, fueron salidas básicas de llegar a acuerdos para tratar de que no avanzara como lo que finalmente sucedió con el caso de Diana Turbay. ¿Cómo se puede dar seguridad a estos lugares que les podemos decir, no sé si estratégicos o qué, como los medios de comunicación, hospitales, centros comerciales, no sé, que son tan apetecibles por parte de estos grupos Bueno, violentos? difícilmente para un Estado garantizar a través de la fuerza pública seguridad, pero en el caso colombiano realmente hubo esfuerzo, sobre todo de la policía, para garantizar la seguridad de los medios de comunicación. Uno o dos policías, por lo menos a entrada, y desde luego seguridad privada y medidas de seguridad que los propios medios comenzaron a tener. Ah, ya. Ok, o sea que obviamente no puede haber seguridad pública, como tú dices, en cada uno de estos lugares, pero sí que cada uno tome sus propias medidas, pero como con una cuestión en común, ¿no? No, digamos, no es la palabra en común, con una coherencia con lo que está haciendo el Estado, ¿no? ¿No te parece? Sí, y de alguna manera también algunos medios contaron con seguridad policial, sobre Ok. todo en los niveles de entrada de los medios de comunicación. Ah, ya. A la entrada, al ingreso. Ahora, y No si todos hace los falta medios, no todos los medios contaron con eso, pero los que más riesgo tenían, desde luego, el Estado les garantizaba cierto nivel de seguridad. cierto nivel de seguridad. Vamos a la segunda pausa y volvemos con la parte culminante de este programa interesantísimo y que realmente deberían de verlo todas nuestras autoridades a nivel nacional, seccional y no solo el Ejecutivo, sino el Legislativo y Judicial y de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Ya regresamos con el sociólogo Hugo Acero desde Bogotá en el personaje del viejo. Muy amables por seguir con nosotros en el personaje del viernes. Y ahora le preguntamos al sociólogo Hugo Acero, estas megacárceles que se han puesto de moda por lo que hizo en El Salvador el presidente Nayib Bukele, qué pros y qué contras tienen, porque acá en Ecuador el actual presidente Daniel Noboa está planteando y ya va a poner la primera piedra en las próximas semanas de 2 megacárceles en el país. Ese sistema que hace Bukele, ¿cuáles son sus pros y sus contras, Hugo? Bueno, lo primero es destacar que el presidente tome decisiones, digamos, en esa línea de mejorar el sistema carcelario. Y digo mejorar en términos de su eficiencia y control, porque debe ser el Estado el que controle las cárceles. Eso Correcto. es lo primero. Lo segundo, O sea que es algo bueno, digamos, que destacar que es eso, por lo menos hacer un cambio. está la decisión del gobierno nacional de construir 2 cárceles. De Eso acuerdo. supone que esa decisión está sustentada también en que hay unos presupuestos. Entonces yo creo que ese es hay que destacarlo como esa primera parte. Lo segundo tiene que ver con mirar también el escenario sobre los cuales se dan estas megacárceles en el caso de Bukele y en El Salvador y las críticas que ha habido al sistema. Yo sé que cuando uno habla de estos temas de manera particular, yo suelo enmarcarlos en la experiencia que he tenido, no solamente en el caso de Bogotá, sino que además también diseñamos una cárcel que se acaba de contratar y va a ser construida por Alianza Público-Privado para el caso de Medellín. Y la diseñamos en 2018, la diseñamos en 2018 cuando estaba el que hoy está otra vez de alcalde, Federico Gutiérrez.
y ya fue adjudicada y se va a construir, digamos, como la diseñamos. Entonces, suelo plantear este tema de las cárceles en esos 4 niveles. Hay que tener en cuenta no solamente la construcción de la cárcel, sino que hay que tener en cuenta las 4 áreas que hemos mencionado. La infraestructura, que debe ser fuerte, de tal forma que garantice todos los niveles de seguridad. Lo segundo, desde luego debe haber muy buen personal administrativo y muy buen personal de guardia. No puede ser el personal de guardia que ha manejado otras cárceles. Eso hay que tener personal nuevo para mirar cómo eso va a funcionar de manera adecuada. Y debe ser personal profesional, bien pago, que permita de manera específica que haya mayor control por parte del Estado. ¿Qué es bien pago? Perdón, solo para tener una idea, ¿qué es bien pago? $1,000. Pues, no sé, ¿cuánto debería de ganar? ¿O 2,000? O sea, para tener una idea, porque están lidiando con delincuentes que los van a querer sobornar, obviamente. Bueno, le voy a plantear lo siguiente. En el caso colombiano, el salario mínimo hoy está cercano a $450. ¿Sí? Ok, 450 el básico. Acá está 460. $400 realmente. Ok, ok. Algo, y aún si lo coloco ahorita en la manera que se está devaluando el peso, hoy podría estar casi en $350 el salario mínimo. Ya, ¿y cuánto es para un guía? Digamos? Exacto, sí. Eso sin contar prestaciones y demás. Lógico, sin las prestaciones. Un guía te está ganando 3 veces, digamos, 3 veces más, multiplicado eso por 3. ¿Sí? 1.200, más o menos. Exacto. El equivalente. Sí. La cárcel que diseñamos para Medellín estaría más o menos en $1.500. Ok. Es muy, digamos, un buen salario, y más aún en países como Colombia, en que la moneda no es el dólar, digamos, no puede hacer, claro. No es lo mismo acá, de todas maneras, el costo de la vida es más alto por el tema de la dolarización, pero $1.500 es un sueldo bueno, digamos, para que vivan dignamente. Más o menos. Y desde luego son niveles profesionales. ¿Qué quiero decir? Tiene que ser gente que ha sido entrenada y debe tener también un nivel educativo que no es universitario, pero sí debe tener un nivel educativo más o menos bueno. O sea, de secundaria por lo menos. Secundaria y ojalá algunas capacitaciones técnicas y demás, que eso es importante. Ok, técnico también, nivel de técnico. Y haber prestado superior. Servicio militar y tener cierto entrenamiento que le permita adaptarse al tema. Entonces, ese es el nivel. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento son todas las medidas de seguridad que debe tener y el manejo que se le va a dar a esas medidas de seguridad y los protocolos de funcionamiento. Porque uno sí debe saber durante las 24 horas del día, los 365 días del año, qué hacen los internos y dónde están a determinada hora. Eso lo debe saber todo el tiempo. Y lo cuarto es que debe haber procesos de resocialización. Hasta ahora existe la propuesta que hace el presidente, que es similar a la de Bukele, pero por eso digo, ojalá se avance en el paquete completo, porque eso permitirá que eso funcione. Críticas hacia Bukele, básicamente todo el tema de violación de derechos humanos, que lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra cantidad de gente y instituciones que ha planteado el tema. Ajá. Las mismas críticas se van a presentar en el caso de Ecuador. Pero desde luego ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta y yo quiero retrotraer, digamos, lo que el propio presidente Daniel Noboa en el decreto en donde establece el conflicto interno en el caso de Ecuador, una de sus partes en donde dice que todas las acciones se harán respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y eso también debe prevalecer para las cárceles. Y esa es una discusión que hay que tener y desde luego hay que mirar cómo se adecúan esos nuevos establecimientos a ese respeto, porque eso hay que hacerlo. Yo tuve durante todos estos días entrevistas sobre este tema de manera particular y siempre he dicho que las acciones del Estado deben hacerse en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Y son las entrevistas han sido con medios ecuatorianos. Claro.
Sí. Y ha sido efectivo cuando se respetan los derechos humanos, y no solamente ha sido efectivo, sino que tiene mejores resultados. Entonces, eso lo digo por experiencia de manera particular. Sin embargo, he recibido críticas en donde no, a los delincuentes hay que matarlos, hay que no sé qué. Sí, sí, sí. Seguramente Mucha gente dice eso. ese señor nunca le ha pasado nada. El día que le violen una hija, ese señor va a pensar distinto. No, digamos que una cosa es el Estado democrático, y los estados democráticos, como es el Estado democrático de Ecuador, se mueven, digamos, en el Estado de Derecho. Entonces, ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque las críticas que ha recibido particularmente el modelo Bukele están más orientadas en ese nivel. Sí. Y esas son críticas que no solamente comienzan a ser críticas, sino que comienzan a ser a nivel internacional procesos judiciales si se violan los derechos humanos. Es Lo que verdad. está sucediendo, lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo de violación de derechos humanos en distintos lados, ya no pasa desapercibido a nivel de la justicia internacional. Como era hace 50 o 60 años. Ya no pasa desapercibido. Se pueden iniciar procesos o en el país o fuera del país en caso de que se cometan. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en esa línea. Y es ahí donde yo, digamos, llamaría un poco la atención. Lo demás, como digo, la iniciativa, la decisión, porque no es iniciativa, la decisión del presidente de construir 2 cárceles, bienvenida. La manera como se va a construir, la manera como va a funcionar es donde creo que hay que incidir sobre las 4 áreas. Y tercero, debe ser Ajá. completamente claro que hay que desarrollar todos este tipo de sistemas en el marco digamos, del respeto de los derechos humanos, en el marco del Estado de Derecho. Eso es fundamental. En el marco del Estado de Derecho, que implica derechos humanos y otras garantías Claro, claro. que existen, ¿no? Pero que son justamente para nosotros los humanos. Pero es cierto, mucha gente dice, no, ¿qué derechos humanos si los delincuentes no están pensando en los derechos humanos de las víctimas y tal y cual? Ahora, yo por eso te pregunto, ¿cómo hizo el presidente Álvaro Uribe para combatir efectivamente, porque eso es lo que nosotros hemos visto, efectivamente al narcotráfico en Colombia y en este caso a las guerrillas, que ya eran narcoguerrillas, y no tener, y aquí corrígeme si estoy equivocado, procesos de derechos humanos internacionales? Tiene procesos, digamos, legales que están haciendo tránsito, digamos, en justicia colombiana. Ok. Inclusive se está hablando digamos, está en el proceso mismo en donde los fiscales tienen la decisión de presentar la alternativa de absolver o continuar un proceso para llegar a los niveles de condena. Pero a nivel internacional hay varios intentos, un poco de tratar de juzgarlo. Pero también hay un problema grave, digamos, que se Ajá. dio durante ese periodo, y es que desafortunadamente, en el accionar, en la lucha, sobre todo frente a la guerrilla, algunos miembros de la fuerza pública, y no pocos, sino un buen número de miembros de la fuerza pública, cometieron excesos de fuerza, y son los famosos falsos positivos. Hay cerca de algo más de 6.000 homicidios que en su momento fueron personas asesinadas, que en su momento fueron presentadas como personas dadas de bajo en combate. ¿Qué quiere decir? Fueron ultimadas como uso legítimo de la fuerza, fueron presentadas como si fueron ultimadas en uso legítimo de la fuerza. Lo que han demostrado varias investigaciones es que no fue así, sino que los detuvieron o se los llevaron engañados y simplemente luego los mataron y los presentaron como guerrilleros. Ese Ok. es, Ah, ya, pero interesante, ¿no? Que es un punto desde otro ángulo. y es ahí donde no todo vale. ¿Qué quiero decir? ¿Ganarle a la guerrilla? Sí, porque la guerrilla, desde luego, estaba cometiendo muchos actos, sobre todo las FARC, muchos actos de terrorismo, muchos actos de violencia, además, realmente muchos actos delincuenciales, pero no es a cualquier precio.
Y la verdad es que lo que sucedió con los falsos positivos es como si hubiera sido a cualquier precio, era como mostrar resultados que no se estaban dando frente a la guerrilla, sino que fue gente que fue llevada engañada, finalmente los mataron y los presentaron como si hubieran dado, como si fueran dados, hubiesen sido dados de baja en combate. Esas investigaciones están prosperando y hay generales de la República que hoy están siendo investigados, generales que están siendo juzgados y que posiblemente van a ser condenados. Allá. Igualmente coroneles, mayores, soldados y otra cantidad de gente que participó de esos procesos. Muy interesante y sobre todo muy decidor, porque cada proceso es diferente, ¿no? Y cada época. Entonces, no es lo mismo, como tú dices, en los 60, 70, los 80, ahora otro tema que ya en este siglo, que es cuando fue el gobierno del presidente Uribe, y más aún ahora que estamos en la tercera década de este siglo y milenio. Para culminar, nosotros hemos invocado que es clave la unidad de todos para combatir a un gravísimo mal como este y para tratar de, en el menor tiempo posible, y cuando digo menor tiempo posible, teniendo claro que esto se toma un tiempo no corto, la lucha contra la narcoviolencia, para que los poderes del Estado se unan, depongan posturas, para que los empresarios se unan, para que los trabajadores se unan, para que las iglesias también, para que todos los ciudadanos estemos alrededor de una causa, como cuando se está alrededor de la causa, y no es por ser liviano ni ligero en esto, de la selección de fútbol. Todo el mundo dice, esta es la causa del país. Aquí nadie discute, nadie dice, ay, yo estoy a favor de la selección del otro para que le gane a Ecuador. No. O sea, o cuando está en una guerra, que aquí la vivimos en el año 95 con Perú, todos estábamos por Ecuador. Creo que se necesita algo por el estilo, o ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible, digamos, lograr algo así, Hugo? Bueno, lo primero, una aclaración. Las investigaciones que se le siguen actualmente al presidente Uribe tienen que ver por otros casos. Básicamente se está hablando de manipulación de testigos en otro proceso. A él no se le Ya. está investigando por lo de los falsos positivos, Él no pero los está. falsos positivos se dieron durante su gobierno. Bueno, Eso es de más bien entonces para generales y coroneles. sí, para quienes cometieron esos delitos. Ok. Bueno, lo segundo, lo que me planteas, aquí primero hay que reconocer que este no es un problema del presidente, solamente del presidente Daniel Noboa, Por como no supuesto. era un problema del Así es. presidente de Lazo. Este no es No, no, solamente un no. problema del Ejecutivo, es un problema de todo el Estado. Y de todo el Estado supone, desde luego, una responsabilidad del Ejecutivo en cabeza del presidente, pero una responsabilidad también del Legislativo, de la Asamblea. O sea, ¿cuáles son las leyes que está tramitando la Asamblea para enfrentar la crisis de seguridad que tiene actualmente Ecuador? ¿Cuáles son? Para enfrentar el terrorismo, para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar todo el tema de problemática de seguridad que hay. Y eso, ahí debe haber una responsabilidad. ¿Cuáles las acciones y lo que está haciendo el sistema judicial, los jueces y toda la rama judicial para precisamente atender este tema? Y es ahí donde el Estado tiene que unirse, que con base en cada responsabilidad, liderado por el presidente, en ese consejo, ojalá de manera permanente, comiencen a mirar cómo cada poder del Estado comienza a contribuir para mejorar esta situación. Entonces, este es un problema de Estado, pero también es un problema de nación, es un problema de país. Y cuando hablo de un problema de nación y un problema de país, supone, desde luego, otros sectores. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de la iglesia ecuatoriana o de las iglesias Claro, ecuatorianas a lo que está pasando? claro. ¿Cuál es la declaratoria? O sea, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la posición de los distintos partidos políticos? ¿Cuál es la posición que van a tener los medios de comunicación frente a esto? ¿Cuál es la posición que van a tener los gremios económicos? Porque este es un problema que está afectando la seguridad de todos los ciudadanos.
independientemente de su condición política, religiosa, económica o social. Absolutamente todos están sintiendo temor frente a lo que está sucediendo en Absolutamente, Ecuador. Entonces, este es un absolutamente. problema que involucra absolutamente a todo el mundo de manera particular. Y no solamente eso, y ese es el otro elemento importante, y es que esto está afectando la democracia y puede afectarla de manera grave. Colombia, a finales de los 90 y comienzos de este siglo, algunos llegaron a considerar que era un Estado fallido. Entonces, Claro que sí. inclusive en documentos desclasificados de los Estados Unidos, algunos servidores públicos y funcionarios consideraban que las FARC se iba a tomar el poder y que Colombia no tendría Que iba a llegar posibilidades a de eso, controlar, que iba a llegar a eso. que el Estado colombiano, como estaba estructurado, no podía realmente controlar ni el territorio ni garantizar los derechos y que eso iba a suceder. O sea, y algunos consideraron a nivel internacional que Colombia era un Estado fallido, o sea, que no tenía capacidad para controlar ni para garantizar los derechos, para controlar todo y para garantizar derechos. Entonces, en ese sentido, ni siquiera desarrollo económico. Entonces, en ese Claro. sentido, el riesgo grande de estos fenómenos es que pueden llevar a la democracia ecuatoriana, al Estado ecuatoriano, a que en algún momento, si esto sigue avanzando, se pueda considerar como un Estado fallido. Y de ahí que se requiere que todo el Estado trabaje en equipo y toda la sociedad en su conjunto tome una decisión de cómo va a trabajar en una unidad nacional para salir del problema que actualmente tiene. Bueno, muchos periodistas y colegas dicen que estamos como un Estado fallido, como también se consideraba México, ¿no? Pero un Estado fallido realmente es algo muy, muy profundo y muy serio, como tú lo acabas de decir, Hugo. Sí, además con un Estado fallido a nivel internacional no se negocia, con un Estado fallido a nivel internacional no se comercializa, entonces comienza a perder absolutamente todo, todos los sectores, no, no es solamente el gobierno, son todos los sectores y todos los poderes públicos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es muy valioso para nosotros, repito, en una semana asiaga, en la que en efecto se nos ha infundido temor y en los cuales nosotros invocamos a que el Ecuador sea un país de paz, pero lógicamente que todos nos unamos para que el combate contra la delincuencia sea algo común y no aislado. Así que muchísimas gracias nuevamente y estamos en el personaje del viernes con el sociólogo Hugo Acero Velázquez desde Bogotá. Ojalá en la próxima charla podamos hacerlo con mejores noticias. Andrés, gracias por la invitación y lo mejor en los días venideros, no solamente para ti, sino para quienes nos están viendo, oyendo y sobre todo a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Un gran abrazo. Otro gran abrazo. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos ya con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. No se olviden que este programa también se transmite en YouTube, en Radio Atalaya 75, nuestro canal de YouTube, que se pueden afiliar.